En este video vamos a hablar de un tema muy importante para todas las empresas, especialmente las empresas que están iniciando, que es el crecimiento. El crecimiento básicamente nos va a poder permitir dimensionar cuál va a ser el valor de una empresa y también nos va a poder ayudar a determinar qué tan valiosa es la empresa desde el punto de vista no solo del inversionista, sino de la administración, porque nos va a poder ayudar a determinar si esa empresa puede crecer sola, es decir, esa empresa puede crecer sin tener que pedir financiamiento adicional, o esa empresa sí va a requerir financiamiento adicional para poder pagar por su crecimiento. Y cuando hablo de financiamiento lo hablo desde el punto más amplio, incluyendo no solamente capital accionario, sino también incluyendo financiamiento a través de instituciones bancarias. En la literatura existen muchas formas de medir el crecimiento. De hecho, aquí tengo un par y probablemente separe esta presentación en varios videos. Por ejemplo, tenemos el Gordon Growth Model. El Gordon Growth Model se utiliza muchísimo para cuando tenemos empresas que están cotizando en la bolsa de valores, y es una forma simplemente de medir el precio, y te dice que el precio es una función de el dividendo que va a estar pagando en el año 1, y este es el precio en el año 0, es decir, el precio del día de hoy, dividido entre, esto ya lo conocemos, que es el cost of equity o el costo del patrimonio, menos el crecimiento. Básicamente, si yo pudiera, esto se puede calcular, como ya sabemos, utilizando el CAPM. Si es una empresa que cotiza en bolsa, nosotros básicamente tenemos el precio P0 porque es el precio de la acción, el precio del que está cotizando la empresa. El dividendo lo podríamos calcular muy fácilmente, y ya con eso simplemente podríamos despejar en función de G y ya podríamos entonces calcular ese crecimiento. También tenemos algo que nosotros llamamos la tasa de crecimiento sostenible, en la que simplemente decimos la G es igual a el ROE, el Return on Equity. Hay un video de esto, les recomiendo que lo vean si no lo han visto, multiplicado por el Retention Rate. El Retention Rate se vuelve muy importante porque básicamente cuando nosotros tenemos nuestras utilidades o nuestro net income, nosotros vamos a repartir algo de eso en dividendos, pero vamos a quedarnos con algo de eso precisamente porque la empresa necesita hacer reinversiones. Entonces, a eso es lo que llamamos el Retention Ratio. Básicamente, si nosotros tenemos dividendos entre net income, básicamente nos está dando el Dividend Payout Ratio, o lo que nosotros estamos, el porcentaje del net income que estamos pagando entonces hacia el dividendo. Pero si restamos eso menos 1, entonces tendríamos el Retention Ratio. Básicamente lo que se quedó la empresa, que no distribuyó como dividendo, sino que es capital que está usando la empresa para poder financiar sus operaciones sin necesariamente tener que pedirle a nadie adicionalmente. Existe también otra tasa de crecimiento, que es la tasa interna de crecimiento, que en vez de utilizar el ROE, nosotros utilizamos el ROA, que es el Return on Assets, y básicamente se multiplica igual por el Retention Ratio. Por último, tenemos lo que llamamos la tasa eficiente de crecimiento. A esta le gusta usarla mucho Aswar Damodaran, tiene excelentes videos en esto, y básicamente lo que él te dice es, en vez de estar usando el ROE, y claro, cada una de estas tiene sus pros y sus contras, cuando haga los videos que van a ser específicos para cada una, voy a decir cuáles son los pros y contras de cada una de las aproximaciones, y se van a dar cuenta que al final esto es un poco más arte que ciencia, por más que existan fórmulas matemáticas que describan estos procesos, y a veces toca ser uno un poco creativo para determinar estas ecuaciones, pero la que él sugiere utilizar es la que él llama la tasa eficiente de crecimiento, y en vez de estar utilizando el ROE, está utilizando el ROIC. Si no han visto mis videos de los ratios financieros, les recomiendo que lo vean. El ROIC es el Return on Invested Capital, y eso lo está multiplicando no por el Retention Ratio, sino más bien una cosa que él llama el Reinvestment Rate. Ese Reinvestment Rate básicamente es una métrica de medir si yo tengo, para tratar de no confundirlo con el Retention Ratio, vamos a escribirlo así como el Reinvestment Rate. Básicamente, en vez de estar capturando el efecto del pago de dividendos sobre el net income, lo que él dice es, ok, ¿cuánto tienes que pagar de CAPEX más tu cambio neto en working capital, es decir, en capital de trabajo? Y
todo eso dividido entre el EBIT. Ahora, él hace un pequeño ajuste, no es exactamente el EBIT, sino es el NOPLAT, y esto lo multiplica. Esto lo voy a expandir un poco más en ese video. Entonces, básicamente hace un pequeño ajuste para capturar el efecto de ese beneficio tributario que existe con adquirir deuda, y entonces él básicamente dice, ok, de lo que está reinvirtiendo la empresa, no necesariamente lo que distribuyó de dividendos, sino en lo que se está usando para financiar CAPEX y financiar capital de trabajo, cuánto es entonces lo que puede crecer esta empresa de una manera eficiente. El ROIC, a diferencia del ROE que solamente está midiendo, y aquí pongo las fórmulas, el ROE simplemente está calculando el efecto de cuántos dólares de ingreso puedo generar, perdón, no de ingreso, sino de net income, cuánto puedo generar por cada dólar de equity invertido. Mientras que el ROIC es cuánto yo puedo generar de NOPLAT. NOPLAT es básicamente Net Operating Profits, que es lo mismo que esta fórmula que estoy poniendo acá. Es básicamente mi EBIT ajustado por esa tasa efectiva de impuestos sobre, entonces, este Invested Capital, como les he dicho, es la suma de la deuda a largo plazo, Long Term Debt, más el equity. De hecho, Ashwin Damodaran, si han visto tal vez algún video de él, le gusta modificar un poco las fórmulas y él tiene todas las explicaciones de por qué lo hace. Esta es la fórmula que nosotros conocemos para los videos que ya hemos visto de los ratios financieros, pero también él ajusta un poco esta fórmula y dice, ok, yo podría entonces tener esto mismo de mi numerador, pero ajusto un poco el denominador. No voy a utilizar mi deuda a largo plazo, sino que voy a utilizar toda mi deuda en valor en libros, más todo mi equity en valor en libros, pero le resto el cash, o le resto el efectivo. Lo que pasa aquí es que evidentemente cuando uno está viendo deuda, uno está viendo lo que es pasivo corriente y lo que está haciendo pasivo no corriente. Pasivo no corriente está capturado aquí con el Long Term Debt. No confundan esto con un signo de más. Esto es una T de Long Term Debt. Y él básicamente dice, ok, lo que hacemos es que sí, incluimos también esos pasivos, esos pasivos de corto plazo, porque yo también me estoy financiando a través de esos pasivos en corto plazo, pero hago un ajuste en reducir el cash para decir que, bueno, si tengo efectivo, podría estar entonces pagando parte de ese financiamiento. Entonces, eso es un pequeño ajuste. Ambas fórmulas están correctas y eso es un poco a lo que les estaba mencionando de la parte que a veces esto es un poco más arte, no hay respuesta necesariamente incorrecta, sino que uno tiene que ser muy cuidadoso en sus assumptions, muy cuidadoso en sus premisas, en determinar cómo cualquier fórmula que uno vaya a utilizar va a funcionar para los propósitos que queremos analizar. Ahora, voy a hacer videos de cada uno de estos explicándolo en mucho más detalle, pero el día de hoy quería explicar un poco más de conceptos de cómo podíamos analizar el crecimiento y por qué era importante analizar el crecimiento para una empresa. Si me permiten borrar el tablero un momentito. Entonces, obviamente el propósito de cuando uno genera una empresa, cuando uno crea una empresa, es que esa empresa inicialmente tenemos la persona natural, que son los accionistas. Entonces tenemos a la persona jurídica, que es la empresa. Si han visto mis videos saben que no soy muy bueno dibujando, pero lo que quiero representar aquí es que originalmente va a existir un cuadro de usos y un cuadro de fuentes que básicamente van a ser el inicio de esta empresa. Entonces una de las cosas que hay que hacer es que esta persona natural y probablemente algún banco van a aportar capital a esta persona jurídica para poder entonces financiar estos usos. Cuando ya tenemos esos usos financiados, la expectativa de la empresa es que las fuentes pueden seguir siendo alguna relación de deuda y de capital accionario. Sin embargo, lo que se espera es que esa empresa empiece a generar sus propios recursos a través de su net income. Entonces va a haber un porcentaje de ese net income que se le va a pagar de vuelta a la persona natural. Sabemos que a través del pago de intereses ya se está recuperando el retorno de los bancos y que en el net income se va a capturar lo que se puede dar de dividendos. Ahora, la empresa no va a crecer si
la empresa simplemente distribuye todo como dividendos. O sea que sí es ideal para la empresa que al final se sostenga sola y que los accionistas no necesariamente sigan invirtiendo capital. Es posible, muchas empresas hacen esto, algunas cometen el error de cometen el error de siempre depender del capital accionario o estar constantemente levantando capital para poder seguir creciendo, pero para eso es este cálculo que nosotros hacemos con poder calcular el growth. Y uno de los temas que quería tocar el día de hoy era algo que en finanzas y en economía llamamos como la regla del 72. Básicamente la regla del 72 es una aproximación bastante buena para números chicos en la que te dice a ti que el número de periodos representado aquí por n que te tomaría doblar lo que invertiste originalmente vendría siendo 72 entre esa tasa de crecimiento que está teniendo o ese interés que está generando esa empresa. Y la verdad es que la aproximación es bastante buena. Si nosotros vemos como es una fórmula normal de valor futuro, nosotros tenemos que el valor futuro de cualquier inversión es igual al valor presente multiplicado por una tasa de crecimiento, una tasa de interés aquí representado por I elevado a la N. Entonces, lo que pasa es que nosotros quisiéramos despejar esto para que esté en función de n, porque realmente lo que yo quisiera saber es, ok, si yo quisiera doblar mi valor presente, asumamos que mi valor presente es 1, entonces yo quisiera saber cuánto tendría que hacer para que mi valor futuro sea 2. Entonces yo tengo esta fórmula. Para poder despejar esto, yo necesitaría lógicamente que esto sea una función de n, y para poder bajar la n del exponente tengo que sacar el logaritmo natural. Entonces tengo logaritmo natural de 2, aquí este 1 se podría cancelar, bueno, lo voy a dejar aquí para que lo vean. Entonces bajaría esta n, tengo n por el logaritmo natural de 1 más i. Entonces simplemente muevo esto para acá, esto me quedaría igual a n. Entonces aquí tengo logaritmo natural de 2 sobre logaritmo natural de 1 más i. Esto es básicamente lo que está calculando su calculadora financiera o su Excel, en lo que sea que lo estén haciendo. Pero de hecho aquí nosotros podríamos simplificar esto un poco. Si utilizamos la serie de Taylor para cuando i es suficientemente chico, el logaritmo de 1 más i realmente se aproxima a i. Entonces, nosotros nos quedaría de esta manera. Tenemos que n, tendríamos que n es igual a, el logaritmo de 2 es 0.693 sobre i. Entonces, como ya sabemos, el i está en porcentaje, así que nosotros podríamos multiplicar ambos lados por 100. Y disculpe, no quiero decir ambos lados, sino que multiplicar el numerador y el denominador por 100, es básicamente estoy multiplicando por 1. Voy a mover esto un poco más arriba. Entonces nos quedaría este número, nos quedaría que esto es igual a que el número de periodos es aproximadamente 69.3 sobre i. Ahora, ¿cómo brincamos entonces de este número de 69.3 a 72? Bueno, básicamente es una aproximación bastante buena porque con 72 hay muchísimos números, como pueden ver en la tabla que está al final del tablero, que se pueden fácilmente dividir entre 72. Digamos, si la tasa fuera 1, 72 entre 1 es 72, se puede hacer mentalmente. Si fuese 2, 72 entre 2 es 36. Entonces hay muchos números que podríamos utilizar y mentalmente simplemente usar un shortcut y poder calcular rápidamente a qué tasa estoy doblando mi inversión. Si la tasa fuera, por ejemplo, 2%, yo sé que a los 36 años, si fuera 3, fuese a los 24, si fuese 4% sería a los 18 años, a los 6 a los 12, al 8% a los 9 años y al 9% a los 8 años. ¿Qué tan real o qué tan bien aproximada está eso? Bueno, está bastante cerca al número real. Por ejemplo, si hiciéramos esta fórmula y lo calculásemos para 1%, sería 69.66, para 2% 35, para, por ejemplo, cuando se está acercando hacia el 6, de hecho el número se vuelve un poco más preciso. Miren que aquí, por ejemplo, es 12 utilizando la regla del 72, pero 11.90 utilizando la fórmula real.
Cuando estamos en 8%, la aproximación es 9 y en la otra es 9.01. Está bastante cerca, hay muy poca desviación y de hecho muchas personas utilizan la regla del 69.3. Básicamente lo que hacen es, bueno, teniendo una calculadora a mano para tener un número más preciso, simplemente agarran 69.3 entre i y ya le sale el número. Pero la regla 72 es ampliamente utilizada, es un estimado simplemente para poder tener ese número en la cabeza. Si nosotros estamos teniendo, por ejemplo, queremos ver un número como la inflación, nosotros sabemos que la inflación podría estar creciendo, o por ejemplo el target de inflación para muchos países puede estar entre el 2 y el 3%. Si nosotros sabemos que la inflación va a estar en, digamos, 2%, nosotros sabemos que en 36 años ya el valor de nuestros dólares es la mitad, porque la inflación estuvo creciendo a 2% durante ese tiempo, al llegar al punto que ya el valor de eso es 50% menos. O visto de otra manera, si yo tengo una inversión en la que yo coloco $1,000, pero no coloco nada en todo ese tiempo y pasan, por ejemplo, 12 años creciendo a 6%, ya yo he doblado esos $1,000 y ahora son $2,000 según la regla de 72. Entonces es una buena métrica para utilizarlo y aproximar crecimiento. Muchas empresas utilizan esto para decir, bueno, si yo estoy creciendo a cierta tasa, yo puedo aspirar a que he doblado la inversión de mis accionistas en tanto tiempo, o poder decir que yo he expandido al punto de doblar el número de sucursales, el número de activos. Esto básicamente se puede utilizar. Ahora, a mí, en un paso un poco más adicional, a mí una de las razones por las que me gusta usar la regla del 72 es para saber si las proyecciones de crecimiento están muy exageradas. Por ejemplo, cuando yo estoy evaluando empresas, me ha tocado mucho evaluar empresas nuevas y me dicen, por ejemplo, de que sí, que nosotros esperamos. Y de hecho, aquí sí quiero hacer un poquito de docencia. Obviamente existen muchas estafas allá afuera acerca de cuando uno puede invertir y cuánto va a recibir de retorno. Si a usted, por ejemplo, y no veamos después el caso de las empresas reales, pero si a usted, una persona, le dice, mire, esto es muy sencillo, usted invierte X cantidad de plata y yo le garantizo a usted que esa plata se va a doblar a los 6 meses. Utiliza estas fórmulas y usted va a saber qué tan real es que eso se vaya a ocurrir o no vaya a ocurrir. Porque al final esto es el porcentaje no anual, sino un porcentaje por periodo. Si a usted le están diciendo que en un periodo de 6 meses usted va a estar recibiendo ese retorno, eso es el equivalente a que a usted le estén diciendo que eso va a tener una tasa de crecimiento que está superior al 9%. ¿Por qué? Si eso fuese, y digamos, para dar otro ejemplo, si a usted le dicen que usted va a doblar su inversión a los 8 meses, usted simplemente se va a su tablita y se da cuenta que para que esa inversión se duplique a 2 veces en tan solo 8 meses, eso quiere decir que todos los meses ha estado creciendo a 9%. Eso lógicamente es una locura. Nada crece a 9% mes sobre mes constantemente, y menos en un periodo de tiempo tan corto. Podría ser un caso hipotético en la que usted consigue una empresa en la que existe un boom. Esto normalmente sí existen algunos tipos de instrumentos. Por ejemplo, si usted está en el mercado de bienes raíces y usted, por ejemplo, compra una casa, la adecua y después vende esa casa al par de meses, ciertamente puede tener un retorno de inversión más alto que esto. Pero si les están hablando de, por ejemplo, mercados financieros, de invertir en Forex, invertir en oro, invertir en algún tipo de commodity, tenga mucho cuidado. Puede ser que lo más probable es que utilizando esta fórmula se dé cuenta que es muy bueno para ser cierto. Ahora, volviendo ya a ejemplos un poco más de escenarios que ocurren en negocios en el día a día, siempre tengo mucho cuidado cuando me presentan una empresa y me quieren decir, sí, es que esta empresa va a tener un crecimiento exponencial. Normalmente nunca vas a encontrar una proyección que no te guste. Siempre vas a encontrar proyecciones que son muy optimistas o proyecciones que están dejando muy bien a la empresa. Ahora, uno lo que tiene que tener cuidado en decir es razonable que el crecimiento se doble a cierta cantidad. Por ejemplo, pueden existir industrias donde los indicadores macroeconómicos indican que va a haber muchísimo crecimiento en ese segmento específico. Entonces, una de las cosas que yo quiero separar es lo que es el periodo implícito, vamos a poner esto en otro color, del periodo implícito del periodo explícito. ¿Qué es el periodo implícito y qué es el periodo explícito? El periodo explícito es aquel donde yo realmente puedo dimensionar cuál va a ser el crecimiento real
de una empresa o de una inversión. El periodo implícito ya es, muchas personas llaman esto el valor terminal, y es básicamente, le estoy asignando un valor hacia los crecimientos futuros. Cuando uno está abriendo una empresa, digamos este es el rango de tiempo, uno espera que esa empresa siga creciendo a perpetuidad. Nadie hace una empresa para que crezca por un periodo y después la cierre. Eso no es una empresa, es un proyecto, pero básicamente existe un periodo en el que yo sí voy a poder calcular con cierto nivel de certeza y poca incertidumbre de cuánto va a estar creciendo año por año. Entonces ese crecimiento puede ser bastante volátil. De hecho, podría tener crecimientos negativos en algunos años. Cuando ustedes tienen este tipo de crecimiento, una de las cosas que yo recomiendo es que en vez de sacar un promedio aritmético, use un promedio geométrico. La fórmula se ve complicada, pero realmente es muy sencilla. Es cuánto es el valor final entre el valor inicial, todo eso elevado a 1 sobre el plazo, dependiendo cuántos años o cuántos periodos pasó, y todo esto menos 1. Eso te va a dar una fórmula que te permite capturar el efecto del compuesto que se está generando año a año, o del compounding que se está generando año a año. El promedio geométrico siempre es menor o igual al promedio aritmético, que básicamente es el promedio aritmético, probablemente ya todos lo conozcamos, es la suma de los valores dividido entre n. ¿Okay? Entonces, básicamente, volviendo acá, ¿qué pasa cuando yo no puedo calcular después de este periodo? Cuando se acaba mi periodo explícito, ¿cómo puedo calcular el crecimiento implícito o ese valor terminal? Aquí entonces le asignamos un valor. Ese valor se podría utilizar, por ejemplo, el Gordon Growth Model o el modelo de crecimiento de Gordon, que lo vamos a ver en el próximo video, pero una de las cosas que nosotros podríamos simplemente asumir es: va a llegar un momento en el que yo puedo estar de acuerdo, y aquí juega muy importante este rol del 72, de la regla del 72, de que tal vez esta empresa puede crecer en promedio 10% por 5 años, y va a haber un gran crecimiento durante los primeros 5 años, o inclusive 20% los primeros años, pero después de ahí tiene que llegar a estabilizarse. Esto es lo que lo llamamos el long run steady state. Ese crecimiento no puede ser perpetuo. Si la empresa crece al 10% de por vida, eventualmente va a ser más grande que la economía, así que eso es una assumption que no tiene mucho sentido, no es una assumption realista. Así que nosotros podríamos separar y decir, ok, va a haber un crecimiento acelerado durante un periodo explícito, que yo lo podría calcular en el corto plazo. Probablemente haya periodos donde el crecimiento sea negativo y donde haya pérdidas, pero yo voy a estar, en vez de crecer en el net income, voy a estar creciendo en revenues, y eventualmente voy a recuperar eso. En ese periodo de alta expansión, alto crecimiento, cuando llega a su fin, digamos, podría ser al año 6, al año 7, al año 10, el periodo explícito no tiene un periodo definido, sino que más bien depende de los assumptions y del mercado. De ahí en adelante, entonces yo puedo definir entonces cuánto va a ser ese crecimiento sostenible a largo plazo, y para eso yo podría empezar a decir, ok, si utilizo cualquiera de estas fórmulas y yo digo, lo más rápido que puede crecer esta empresa durante su periodo explícito es el long run steady state de la economía, y digamos que la economía, ya las economías maduras normalmente crecen a un 2 o a un 3%, las economías que todavía están en vías de desarrollo crecen a números más altos, digamos el 6, el 7%, entonces yo podría decir, si estoy en una economía que está creciendo a X, probablemente mi empresa pueda crecer a ese valor. Y vuelvo y digo, hay todavía factores que tomar en consideración. Esto no es exactamente preciso y que nos tenemos que apegar a las fórmulas. Esto depende muchísimo más de las premisas que estamos utilizando para medir. Si esto es un bien o servicio cíclico que va de la mano con la economía y que no es tan volátil, yo podría decir, bueno, esto crece a la misma velocidad de la economía. Si esto en cambio es un producto, un servicio anticíclico o contracíclico, entonces yo podría decir que este instrumento igual crece independientemente si la economía está creciendo o no. Así que sí es muy importante que analicemos todos estos conceptos más allá de las fórmulas, entendiendo bien la base teórica para el crecimiento, para entonces empezar a determinar cómo esto puede impactar las proyecciones que yo tenga sobre el valor y el crecimiento de mi empresa.